Notario Público 125 del Estado de México con residencia en Metepec. ¿Qué tal, amigos de las redes sociales? Bienvenidos al programa de la Hora del Notario. Hoy día 18 de marzo del año 2020. Este es un programa de información jurídica y de servicio social. Les habla su amigo el notario Jorge Ramos Capirán, notario público número 125 del Estado de México, con residencia en Metepec, Estado de México. Y el día de hoy, como lo anuncié, les quiero platicar a ustedes acerca de la validez de los contratos privados, su validez, su formalización y su regularización. Y quiero empezar a hablarles a ustedes acerca de este asunto de los contratos privados, primero para que me entiendan, y no quiero ser un conceptual en decirles qué es un contrato. Un contrato, para que usted sepa, es la obligación, es el acuerdo de voluntades en materia jurídica donde se crean obligaciones y derechos, así de simple, así de simple es un contrato. Pero bueno, en este caso, cuando se trata de venta de inmuebles, es importante señalarle a usted el grado de inseguridad jurídica que tiene el que usted celebre una compraventa a través de un contrato privado. ¿Y por qué le digo qué es esto de inseguridad jurídica? Y quiero explicarle con mayor detalle esto, y no es porque lo quiere espantar. Pero si usted tiene un patrimonio, usted sale a trabajar todos los días, usted ha decidido comprar una casa, un terreno, y lo ha hecho a través de un contrato privado. Ojo, un contrato privado no es una escritura pública. Ya he hablado anteriormente que es una escritura pública, pero de todas maneras aquí lo vamos a precisar si es necesario. Pero lo que yo le quiero referir a usted particularmente es de que si usted compra a través de un contrato privado, está comprando incertidumbre. Eso es lo que es la inseguridad jurídica, incertidumbre. Y quiero explicarle a usted, primeramente, por qué es incertidumbre o qué es inseguridad jurídica. Si bien es cierto, usted compró de buena fe un terreno a través de un contrato privado. Usted lo hizo de buena fe. Celebró el contrato como tal. Lo que usted tiene es la posesión, mas no la propiedad. Y quiero explicarle a usted qué es este asunto de la posesión y de la propiedad, así de simple. Mire usted, este teléfono yo lo compré y cuando lo fui a comprar me dieron una factura. Esa factura acredita que es como mi título de propiedad, perdón, así lo tengo que decir, es mi título de propiedad, acredito mi título de propiedad de este teléfono. Esa es la propiedad. Obviamente yo tengo la propiedad y la posesión porque yo lo uso. La posesión es el uso y disfrute de esta cosa que tengo yo. Pero cuando solamente se tiene la posesión, es decir, que yo compré este teléfono y se lo vendí a Yesenia, que es mi secretaria. Entonces Yesenia ya lo tiene, pero Yesenia solamente tiene la posesión del inmueble. El propietario del teléfono sigo siendo yo. Entonces, por eso es importante destacar este asunto de que es la posesión y la propiedad respectivamente. Pero bueno, no obstante que un contrato privado de compra-venta genera incertidumbre, genera inseguridad jurídica, quiero precisarle a usted varias cosas y es una recomendación que a usted le quiero formular en este momento, porque para celebrar, aunque sea un contrato privado, un contrato privado de compra-venta, es importante contar con elementos esenciales del contrato. Voy a poner una lámina para que ahorita podamos seguir de cerca este tema respecto de los elementos esenciales de un contrato. Nomás permítanme, aquí le estoy dando de alta en el programa en Facebook para que me estén siguiendo. A ver, estoy aquí listo, aquí en comunicadores. No me aparece comunicadores, pero ya estamos en línea. A ver, déjeme aquí nomás consultar tantito. Comunicadores MX. Ya estamos en línea. Estoy en este momento compartiendo el programa. Listo,
Ya estamos viendo aquí el programa. Bueno, regresando al tema, estoy poniendo una lámina respecto de los elementos esenciales del contrato. Si bien es cierto, usted ya compró una propiedad a través de un contrato privado, lo que le sugiero es que por lo menos tenga los elementos esenciales. ¿Y cuáles son esos elementos esenciales? Fecha y lugar, fecha cierta. A veces hay contratos donde no aparece ni la fecha ni el lugar. Y esto de la fecha es fundamental, ¿eh? Porque cuando usted quiera regularizar algún contrato, tiene que tener fecha cierta. Si no tiene fecha cierta, pues indudablemente ese contrato es nulo. Por eso, aguas. Segundo elemento, consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es aquella voluntad que expresan las partes para poder enajenar o vender. Es decir, es importante que el vendedor tenga el consentimiento de su cónyuge, si es que está casado y dependiendo del régimen matrimonial con que sea casado. Normalmente en los contratos privados, por la experiencia que tengo de casi 19 años de notario, a veces no lo ponen. Ponen solamente el nombre de quien está vendiendo y a veces ni los apellidos completos. El nombre completo de la persona. Si se llama Juan N. Ramírez Pérez. Y saber exactamente bajo qué régimen matrimonial está casado. ¿Por qué le platico a usted esto del consentimiento? Porque si usted compró y solamente le firmó alguno de los esposos, pues para empezar, hay nulidades. Porque faltó el consentimiento expreso del esposo o de la esposa. Aguas, por eso es importante que lo cheque. Consentimiento. Otro aspecto fundamental es el fundamento legal. Todo contrato, aunque sea privado, tiene que tener un fundamento. El artículo 7.31 del Código Civil del Estado de México establece en sus consideraciones qué es el fundamento real para celebrar un contrato. Hay que tener fundamento. Otra cosa elemental, esto es, pero casi de naturaleza exacta, objeto y precio. Objeto, ¿qué es el objeto? Es la cosa, es el inmueble. Y el inmueble tiene que estar debidamente precisado. Medidas, colindancias, superficie y ubicación. A veces solamente por los contratos que yo veo ni establecen nada, ni dicen, nomás dicen el predio ubicado en tal parte, ni le ponen superficie, ni le ponen medidas, entonces ¿cómo van a ubicarlo? Aguas. El precio, tiene que tener un precio cierto, si es $1, si son 10 pesos, son 20 pesos. Y lo más importante es la capacidad física y jurídica. Le he platicado a usted qué es este asunto de la capacidad física y de la capacidad jurídica. La capacidad física es cuando una persona tiene que estar en pleno uso de sus facultades mentales. No va a ser que por ahí que el señor ya le dio un embolia o tiene un problema y luego no falta quien le ponga la huella dactilográfica, aguas. O sea, tiene que tener capacidad física, de veces resulta como de chiste, pero a veces no sabe qué cosas se encuentra uno en el mundo. Y la capacidad jurídica, pues que tiene que tener mayor de 18 años para poder celebrar un contrato de esta naturaleza. Estos elementos fundamentales son los que tiene que tener un contrato. Le quiero explicar a usted que por los años de experiencia que tengo, a veces cuando veo este tipo de contratos me sorprenden. Y me sorprenden porque he visto contratos celebrados en una hoja de papel, de destraza. He visto contratos en hojas de libreta, pero además que no reúnen estos elementos esenciales que tiene que contar un contrato. Y que si no tiene estos elementos, cualquiera que puede ser, fundamentalmente, cuando usted quiera regularizar, van a ser nulos de pleno derecho. Hay algo también que tengo que a usted comentarle para que usted tenga presente esta situación. Revise sus contratos y vea que efectivamente están las firmas, porque no obstante a veces la gente confía mucho. Entonces hasta si la persona que compró no firmó, pero tiene la firma de la persona que vendió, si algún día quieren regularizarlo,
pues van a tener ningún problema. Si la persona muere, imagina, se complican más las cosas. Por eso, le vuelvo a repetir a usted, si por alguna circunstancia que no es recomendable, yo no le recomiendo a usted comprar una propiedad a través de contrato privado. Usted está comprando incertidumbre, está comprando inseguridad, se está metiendo en un problema tarde o temprano, porque además no solamente que tiene que ver con el derecho real que le asiste, bueno, para que me entienda, con la posesión del terreno, sino que tienen que también ver con cuestiones de carácter fiscal y administrativo. Y ahorita le voy a platicar por qué, porque esto tiene también una secuencia que usted tiene que seguir. No obstante de los elementos que se necesitan para la realización de este contrato, le quiero presentar a usted varios casos que normalmente suceden en el contexto del espacio inmobiliario y patrimonial. Y estos casos tienen que ver con certidumbre y con inseguridad jurídica. El primer caso, si me hace favor de poner la lámina, es aquellos contratos privados que celebran las partes, pero que tienen antecedentes registrales. ¿Qué significa esto para que usted me entienda? Que hay una escritura pública. Entonces, hay una escritura pública, entonces las partes deciden, si quieres ya regresar quitar la página, hay una escritura pública, entonces las partes dicen, no, bueno, no tengo dinero en este momento, y mejor celebro un contrato privado, y ya veo a ver cuándo lo regularizo. Aguas. Y esa es una alerta que le envío a usted en este momento. Si usted está en este supuesto de haber comprado una propiedad donde hay escritura pública, tenga mucho cuidado, porque la persona que le vendió puede vender a otra persona, como ha venido sucediendo en la Ciudad de México, en el Valle de México, aquí en nuestro Estado de México y en muchas partes de la República. Y eso se llama fraude. Y normalmente usted después, si no hace su escritura, si no formaliza la escritura, porque además, como hay antecedentes registrales, usted puede acudir ante cualquier notario y en todo caso hacer su escritura. Pero bueno, pues usted decidió no hacerla, entonces pues lo que va a pasar es que indudablemente le está dejando abierta la puerta para que le cometan un fraude. Miren, le quiero platicar varios casos que yo he conocido y particularmente que tiene que ver en la colonia Portales de la Ciudad de México. Resulta que en la colonia Portales de la Ciudad de México es una colonia vieja. En esa colonia pues ya la gente es mayor y entonces las personas compraron a través de contratos privados, pero hay una escritura pública. Entonces no falta cualquier vival que lo que ha venido haciendo es que se va al registro público y como es público, accesa a la información, checa la propiedad y entonces se inventan contratos, porque eso es lo que hacen, eso es un fraude. Y lamentablemente echan a andar a las instituciones de justicia, particularmente a los juzgados, para promover juicios ordinarios civiles por usucapión. Entonces, como el juez ve, le presentan un contrato debidamente con los elementos, con fecha cierta, objeto y precio determinado, y entonces le da entrada en un juzgado. Y entonces, como le da entrada en el juzgado, como ya lleva un procedimiento que es muy rápido, presentan testigos, algunos otros elementos, prediales y eso, y entonces dicta una sentencia el juez. Y esa sentencia es inscribible en el registro público de la propiedad. Para no hacerles el cuento más largo, se puede protocolizar, se manda a inscribir al registro público de la propiedad, y lo que ha venido pasando es que han llegado literalmente a desalojar a las personas. Y entonces las personas dicen, no, espérame, pues si mi papá compró la propiedad y ya se van y ven que lo hizo a través de un contrato privado, que para empezar el contrato a veces puede estar bien hecho o puede estar mal hecho. Entonces, pues obviamente
pues con la pena los desalojan. Los desalojan. Entonces, si es un grado de injusticia, sí lo es, pero también es un grado también de responsabilidad de quien es el poseedor de la propiedad. Por eso, le sugiero a usted, si usted está en este supuesto, acérquese a cualquier notario de la República Mexicana o a cualquier notario del Estado de México para que lo asesore, para que formalice, no a través de un contrato privado, a través de una escritura, que es un acto jurídico formal, sólido, que debe de estar inscrito debidamente en el registro público de la propiedad, para evitar que le cometan a usted fraude y que además usted pueda perder su propiedad. Esto es muy importante que usted lo sepa cuando hay antecedentes de propiedad. Fíjese usted otra cosa, que también es muy importante. Los contratos privados que celebran, y esto tengo que hablar porque mucha gente me lo ha venido pidiendo, acerca de casas de intereses, casas de Infonavit o de Foviste. Y le quiero platicar a usted, mire, un trabajador saca un crédito ante el Infonavit. Normalmente el crédito puede variar entre 20 o 30 años, con una tasa de interés determinada. Resulta que el trabajador dice, yo ya no quiero seguir pagando el crédito, ya no quiero la casa, y entonces se le hace muy fácil traspasar, es lo que comúnmente dicen, bueno, te traspaso la casa. Entonces, eso de traspasar la casa, hacen una especie de contrato, que también a veces he visto unos contratos que, bueno, Dios mío. Estas láminas se las voy a poner en mi página de www.notaria125mexico.com y también las voy a subir a mi página de Facebook y de Twitter y de Instagram para que ustedes las tengan y al menos los revisen. Ahorita les voy a dar una tarea al final, les voy a dejar una tarea, no sé como maestro de escuela, pero les voy a dejar una tarea para que ahora que tengamos tiempo, revisen estos elementos. Y si falta algo, corríjanlo y actúen, porque es muy importante. Está en riesgo el patrimonio de sus hijos y de usted. Por eso es muy importante. A ver, regresando al tema para no extraviarme, perdónenme. Le estaba platicando el caso de una persona que compró una vivienda de Infonavit, traspasa la propiedad y entonces lo que hacen es un contrato privado. En muchas de las ocasiones van ligados con un poder especial para actos de dominio. En algunos casos, cuando la gente más o menos está informada, pero a veces en algunos casos no. Pero no obstante de que ya compró este señor el traspaso, el otro trabajador que ya tiene pues, la posesión y dice que la propiedad, él tiene que seguir pagando el crédito. Él paga el crédito y sigue pagando el crédito a nombre del trabajador, del acreditado del crédito. Entonces, hay actos jurídicos que es importante, por eso que en todo caso se acerquen con cualquier notario, estamos a sus órdenes, para hacer las sustituciones de deudores. O sea, háganlo lícito, háganlo bien. Porque si no, lo contrario, pues a veces pasa, como he tenido un caso, donde un trabajador adquirió la vivienda, se la vendió, se la traspasó a otra persona, esta persona se la traspasó a otra persona, y esta persona se la traspasó a otra persona, y resulta que cuando ya esta última persona terminó de pagar el crédito, ¿qué creen? Que el que era el auténtico dueño vendió la propiedad. Fíjense nada más de lo delicado que es este tema. A ver, no, se los digo, no es por chanza, sino para que usted tenga mucho cuidado. Si usted tiene un contrato privado y tiene a la par un poder que tiene antecedentes registrales, es decir, que tenga un dato de folio real mercantil en el registro público de la propiedad, yo le sugiero a usted que lo formalice. Tiene que formalizarlo. Acuda ante cualquier notario de la República Mexicana o del Estado de México para que lo haga. Otro aspecto también importante de casos de contratos privados, donde no hay antecedentes registrales. Quiere decirle a usted, donde no tienen en el registro público de la propiedad, no tienen ninguna anotación. O sea, no hay nada. O sea, pero ni en catastro, ni tienen clave catastral, no tienen nada, de cuenta que solamente tienen la posesión del terreno.
Ahí sugiero a ustedes que primero, en todo caso, si se acerquen con la autoridad administrativa, con la autoridad municipal, particularmente con las tesorerías o con los catastros, para que ustedes puedan, en todo caso, regularizar administrativamente su propiedad. Oigan, su propiedad, y a partir de ese momento, pues si hay que tener la posesión siempre. Es muy importante el asunto de la posesión. Y le quiero sugerir otra cosa más importante. Si usted está en esta situación de tener un predio que compró a través de un contrato privado, es importante que lo bardee o que le ponga una malla, que lo delimite y que ejerza actos de posesión y dominio. Es importante y es vital, porque si resultara alguna situación en el futuro de que apareciera otro dueño, pues es lamentable ver esta circunstancia. Normalmente cuando se van a regularizar estos contratos privados, que es ahorita lo que hablaré posteriormente, le diría a usted que es elemental, pues primero contar con elementos que acrediten pleno derecho de la propia posesión, que lo tengan. Y a partir de ese momento puedan ustedes pues ejercer un derecho. No me confunda, y no le quiero confundir a usted, porque esto es un tema que después trataré. No meta el asunto de las parcelas o de los ejidos. Los ejidos no se compran a través de contratos privados, ¿eh? Ojo, si usted tiene una parcela, un ejido, revise su documento. Y si ese documento dice contrato privado, aguas. Pues para empezar, le quiero platicar a usted que el régimen social, el derecho social que regula el asunto de los ejidos y las parcelas, eso tiene que ver con una cuestión más bien de carácter agraria, y se rige y se formaliza a través de cesiones de derechos, porque es un derecho que a usted le están siguiendo. Nada tiene que ver el ejido con el derecho común. Para que me entienda qué es este asunto del derecho común, es acerca de las propiedades. Bueno, estos son los casos que yo le formulo a usted. Si está usted en esta circunstancia, revíselo. ¿Qué recomendaciones le quiero formular a usted? A ver, si me haces favor de poner esta lámina de recomendaciones. ¿Qué recomendaciones le quiero pedir que haga usted en estos días? Primero, desempolve sus documentos. Si usted tiene un contrato privado, desempólvelo. Verifique varios datos. Primero, se lo estoy poniendo en esta pantalla, que tenga lugar y fecha de celebración del contrato. Es decir, que tenga día específico, mes específico y año. Es importante la fecha cierta. Cualquier abogado que usted consulte le va a decir esto. Para poder demandar, para poder formalizar, para poder regularizar cualquier contrato privado ante cualquier autoridad jurisdiccional, necesariamente tiene que tener fecha cierta, objeto y precio determinado. Aguas. Segundo, que tenga el fundamento legal. Y esto, para la gente que vive aquí en el Estado de México, pues ahí está, pónganlo, si no regularícenlo, lo que dispone el Código Civil vigente en el Estado de México. Tercero, que tenga el nombre completo de los contratantes. Es importante que tenga el nombre completo. Y aguas, porque a veces muchas personas se llaman María de Jesús y solamente le ponen María. O se llama Juan Pérez y solamente Juan P. Aguas, tiene que ser el nombre completo de la persona. De preferencia que tengan a la par sus identificaciones. Es importante que tengan sus identificaciones. ¿Qué otra cosa le tengo que decir? Revise el estado civil de la parte particular, y esto se lo digo más bien de la persona que vende. Pregúntele. A veces, si no le pregunta, se puede meter un problema. Hay una frase muy importante que me gusta decir: quien pregunta no se equivoca. Entonces,
vea el estado, el régimen matrimonial. Ojo, si el señor está casado por sociedad conyugal, tiene que firmar con el consentimiento la esposa. Es importante. Y de preferencia que le exhiban a usted, el acta de matrimonio, que en el acta de matrimonio perfectamente establece ahí bajo qué régimen matrimonial está casado. Entonces, aguas, ojo, si está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, tiene que comparecer la esposa. Si está casado por el régimen de separación de bienes, no, él tiene derecho para legitimar la operación. Otro aspecto importante, la identificación del objeto. Esto es importante que lo señale. ¿Dónde está ubicado el inmueble? Inmueble ubicado en la calle de Benito Juárez, número 1301, Colonia La Asunción, en Metepec, Estado de México. Código postal tal, que tiene una superficie de tantos y las medidas y colindancias de tanto. Es importante que ponga las medidas y las colindancias. Póngalas. No que nomás le pongan al norte 7 metros. ¿7 metros con quién? Al sur igual, al oriente, al poniente. Todos los vientos tienen que estar determinados. Es importante que usted lo sepa para que no se me equivoque. El asunto del precio. Todo contrato tiene que tener un precio. Si es un contrato de donación, pues se establece que es un contrato, aunque sea un contrato privado de donación. Y después su formalización. Sí, puede ser una donación pura, gratuita, onerosa, dependiendo del acto jurídico. Pero bueno, es importante ponerle precio. Y que la persona tenga capacidad física y jurídica. Esto le quiero hablar a usted acerca de lo que es la legitimidad, porque esto suele pasar en muchas casas. Y le quiero exponer a usted, antes de continuar, un tema que me parece muy importante. Fíjese, ¿qué es la legitimidad para vender? Resulta que un padre de familia tiene 4 hijos y tiene una propiedad. El señor muere y entonces el padre solamente de manera práctica, de manera verbal, les dice: a ver, hijo, a ti te va a tocar este terrenito, el otro terrenito para acá y el otro terreno para acá. Solamente con el hecho de verbalmente decirlo, ya ellos se sienten como poseedores. Y entonces, ¿qué sucede? Que los señores venden sin tener legitimidad para poder vender. Y este es un tema muy, muy importante. Fíjese usted que, de veras, yo a veces lo veo y lo advierto. No compre problemas. Si usted está y tiene el patrimonio para comprar una propiedad, cómprela a través de un terreno o casa habitación que tenga escritura pública, que tenga el pago de sus prediales actualizados, el pago de su agua actualizado, pague sus impuestos, porque lo que se hace en un contrato privado es que se evaden impuestos. Se evaden impuestos porque hay que pagar impuestos sobre la renta por enajenación. Se tiene que pagar traslado de dominio ante el municipio. Se tienen que pedir información ante el registro público de la propiedad para ver si está o no está grabado el inmueble. Hay seguridad jurídica cuando usted compra en escritura pública. Pero bueno, para el caso de lo que le estoy platicando y usted esté en este supuesto, le hago estas recomendaciones y se las vuelvo a enumerar. Hazme el favor de poner la lámina. Esa lámina se las voy a poner en mi página www.notaria125mexico.com o en mi página de Facebook, en Twitter y en Instagram y también en YouTube, para que usted la vea y ojalá en este tiempecito lo revise. Lugar y fecha de celebración del contrato, que tenga fundamento, que tengan los nombres completos de los contratantes, que se determine el estado civil de los contratantes, bajo qué régimen de matrimonial se casó, que tenga plenamente identificado el objeto, es decir, el bien inmueble, superficie, medidas y colindancia, que tenga precio cierto,
que tenga la capacidad física y jurídica, es decir, que la persona que le vendió sea mayor de edad, que no le metan ahí gol, porque luego pareciera que luego se entierran a los muertos. Entonces, aguas con este asunto. A la par, a veces mucha gente acostumbra a ponerle la firma y la huella dactilográfica. Yo le recomiendo a usted que así lo haga y que de preferencia, si está en este supuesto, firmen también de consentimiento los hijos, si usted ya compró y después quiera regularizar, para que al rato no tenga ningún problema. Aguas también, que en los contratos revíselos que tengan firmas correspondientes. Miren ustedes, ya nomás para terminar, porque ya llevo mucho tiempo hablando, ya les estoy aquí fastidiando y agradezco mucho a muchas personas que me están viendo en este momento y estoy a ver si puedo contestarles, porque hay muchas personas que nos están, a ver, desde un inicio. Me voy a dar un tiempecito para saludar a Luis Estrada, muchas gracias Luis. A Irma Muñoz, saludo a Irma Muñoz, a Dana Gómez, a Rebeca Peregrino, mi queridísima Rebeca González, muchas gracias, mi Rebe, te mando un saludo afectuoso. Eliud de Honor, Emilio Chan, gracias don Emilio, siempre nos ve. Bernardo Espino del Castillo, mi queridísimo amigo Bernardo Espino del Castillo. Janet Halki, María del Pilar Rodríguez, me da mucho gusto saludarla. Gabriela Fonseca, José Castañeda, que nos está viendo. Nicolás Escalona Ramírez, mi queridísimo Nicolás Escalona. Alejandra Zárate, Susana Arce, que nos está viendo, Patricia Chemor, Noé Silva, mi amigo Noé Silva, Carlos Enrique, Levet Rivero, perdón, me estoy medio ciego, Lupita Maldonado, mi amiga Lupita Maldonado, a quien siempre le mando un gran afecto y un saludo, a Bárbara García Camacho, Bárbara, un abrazo también, a Ramón Pedral, que nos está viendo, Eliud de Honor, Mari Segovia, que también nos está viendo, Estefanía Cañón, muchas felicidades Estefanía, Paz Mercury, Juan Carlos Nonato, que nos está viendo, Emilio Chan, Edith Leonor González, que está viendo, Juan Carlos Nonato, están viendo, estamos en vivo, transmitiendo desde las instalaciones de comunicadores en Metepec, Estado de México. ¿Tengo algún mensaje, Yesenia? Bueno, vamos a hacer. A ver, ahora le quiero platicar a usted, aunque no estoy muy conforme con esto, y se lo vuelvo a decir porque es un grado de irresponsabilidad lo que acaba de cometer la legislatura del Estado y particularmente quien promovió una iniciativa para que todos los juicios de información de dominio sean inscritos directamente en el Registro Público de la Propiedad. Fue una propuesta que fue aprobada apenas en la legislatura del Estado y en donde usted regulariza su contrato privado a través de un juicio ordinario civil. Y entonces, pues no va a pagar impuestos. Algún día el fisco le va a ir a tocar la puerta, ¿eh? O sea, el fisco no crea que es así nomás porque sí. ¿Quién va a pagar esos impuestos? Es lo que no supieron los diputados. ¿Quién va a dar orden en materia de desarrollo urbano? Sí, lo que están proliferando es un crecimiento desordenado en materia de desarrollo urbano. Están legitimando el fraude inmobiliario. Así con gran franqueza se lo digo. Es un grado de irresponsabilidad el haber hecho esto. ¿Y esto por qué? Porque normalmente antes lo que se hacía es que las protocolizaciones cuando salían de un juzgado se trasladaban para que se protocolizaran mediante escritura pública ante un notario. El notario lo que hace es una especie de control de legalidad. ¿Qué es esto de control de legalidad? Para explicarle a usted. Bueno, el notario tiene que verificar que estén pagados los prediales, que se tenga que pagar el traslado de dominio, que no afecte cuestiones en materia de desarrollo urbano. Se tiene que pagar y tiene que hacer la declaración del impuesto sobre la renta por enajenación de bienes inmuebles o adquisición en su caso, y se tienen que pagar los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad para que se inscriba. Estos son los elementos que hace el notario. El notario tiene que cobrar conforme un arancel. Mucha gente dice, no, es que cobra mucho. No, a ver, espéreme. Hay un arancel específico que marca el gobierno del Estado de México y si a usted le están cobrando de más, quéjese. Está la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pues estuvo el secretario de Justicia conmigo hace un mes, que es el jefe de los notarios. Si usted tiene una duda, pues quéjese. No pueden cobrarle usted de más. Hay un arancel específico. El notario tiene que a usted entregarle un presupuesto
Un presupuesto perfectamente determinado. ¿Cuánto es de certificado de libertad de gravamen, certificados municipales, si es que se cobra gestoría, cuándo es pago de traslado de dominio, cuándo se paga derechos de registro público de la propiedad y se tiene que poner el arancel del notario. También se tiene que calcular el impuesto sobre la renta respectivo. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo, lamentablemente, sin consultar a otras áreas, particularmente al Colegio de Notarios o a otras instancias, así de rajatabla, autorizaron que se haga de manera directa la inscripción. ¿Sabe qué va a pasar? Y se lo digo desde ahorita. Va a haber mucho fraude inmobiliario. Y los responsables, si me están viendo, ojalá y tengan un poco de conciencia de lo que acaban de probar. Se los digo como abogado y se los digo como notario. Pero bueno, regresando al tema de la regularización de los contratos privados. ¿Cómo lo puede regularizar? Primero, revise que tenga todos los elementos de existencia. Lo que ya le señalé hace ratito. Todos los elementos que tengan. Segundo, usted puede regularizarlo si hay antecedentes registrales, es decir, si el inmueble que usted compró está inscrito y tiene folio real en el registro público de la propiedad, usted puede tramitar un juicio ordinario civil por usucapión. Es un trámite que se puede hacer, se tiene que hacer ante un juzgado de primera instancia para que usted lo celebre. Si usted no tiene antecedente registral, solamente tiene su contrato privado, si ya tiene pagado su traslado de dominio, si tiene pagado sus prediales respectivamente, usted puede tramitar este juicio ordinario civil por información de dominio, del que no estoy de acuerdo porque francamente le dejan la puerta abierta al fraude inmobiliario. Segundo, usted puede también optar por un procedimiento administrativo que se hace ante el Instituto de la Función Registral. Esto le estoy platicando porque hay mucha gente que me ve en muchas partes de la República Mexicana. En el Estado de México hay un procedimiento administrativo que se hace ante el Instituto de Registro de la Función Registral. Y esto se llama inmatriculación administrativa. Es un procedimiento fácil, rápido, a veces hay campañas que hace el gobierno y lo que normalmente se tiene que hacer es pues, exhibir su contrato. El contrato tiene que pues, por lo menos tener los elementos que le platico, tener una constancia del municipio de que ese terreno no pertenece al municipio, tener una constancia del ejido, que ahora la constancia la expide el Registro Agrario Nacional, y pedir un certificado de no inscripción en el registro público. Es un procedimiento que se hace en el registro público, un procedimiento rápido, no es costoso, pero ojo, solamente eso hace que se inscriba en el registro público la propiedad de su propiedad, pero usted es solamente un derecho de posesión, un hecho de posesión. Esto es en sí la forma de poder regularizar un inmueble, pero yo que le recomiendo, y con una recomendación un poco final, si usted compró una propiedad que tiene escritura pública y que la compró a través de un contrato privado, le sugiero atentamente que acuda con cualquier notario de la República Mexicana y lo formalice. Evite que ser sujeto de un fraude, de dobles ventas. Eso sucede en México y lamentablemente, si usted no pone atención, puede meterse en un litigio de carácter judicial. Espero que esta información a usted le resulte de interés. Yo aquí tengo muchos más saludos que quiero precisar. Luis Cárdenas me está mandando saludos, Beatriz Adriana López Fernández, Amnen Smith, Joao, Magdalena Gómez García, María Isabel, Lu Villaseñor, Irra Meneses, Rosa María Delgado. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y vernos en el programa, y solamente como recomendación, revisen sus contratos. Le voy a dejar en mi página estas recomendaciones para que en cualquier ratito lo revisen. Si tiene usted alguna duda, acérquese con algún notario o acérquese con algún abogado de confianza para que en todo caso lo asesore, lo cuide y proteja su patrimonio.
Es de vital importancia tener y resguardar el patrimonio que ha costado mucho dinero y mucho esfuerzo a ustedes. La siguiente semana estoy invitando en el programa, ya aceptó estar conmigo, el juez de distrito, Breyman Labastida Martínez, y vamos a hablar acerca de la nulidad de contratos. O sea, para que vaya a la par. Esto que le estoy platicando a usted de los contratos, de los elementos de existencia, de validez, fecha cierta, objeto y todo lo demás, vamos a hablar acerca de las nulidades, pero vamos a platicar con el juez de distrito Breyman Labastida para que le quede un poco más claro a usted este asunto y vea los alcances y consecuencias jurídicas que representa no hacer las cosas bien. Hágalo, por favor, y de veras, ojalá y esta información le sirva a usted y bueno, le sirva porque como usted sabe, es un programa de información jurídica, pero más es un programa de servicio social. Se lo digo con manzanitas para que usted me entienda en cuestiones legales, para no meterle conceptos. Y pues ya nomás para finalizar, yo quisiera hacer una recomendación muy puntual y muy respetuosa. Quienes son los responsables de atender contingencias, si no lo están haciendo, la sociedad civil se tiene que organizar. Ya lo hemos vivido nosotros en los sismos. A nosotros nos ha tocado levantar piedras, nos ha tocado apoyar a la gente. Hoy la sociedad civil se tiene que organizar para hacer recomendaciones y tomar recomendaciones, si bien es cierto, de la Organización Mundial de la Salud y de algunos otros países que han venido tomando medidas enérgicas. La cuarentena, el virus, todo esto de veras es un asunto delicado. Yo no sé hasta cuándo van a tomar medidas. Lo que sí, los ciudadanos tenemos que tomar una medida más severa, más seria. Si el gobierno no lo hace, la sociedad civil sí lo tiene que hacer. Tenemos que estar organizados, tenemos que cuidarnos nosotros. Si usted puede, evite salir a la calle, guárdese, cuídese, trate de evitar contagiar a las personas. Esto es delicado, muy delicado. En otros países están tomando decisiones muy enérgicas. Una de mis hijas está fuera en el extranjero y está en cuarentena y no puede salir. Y en México estamos libres. Y no precisamente porque queramos. Tenemos que tomar decisiones y decisiones serias. Hagamos conciencia. Si alguien nos dice, que la sociedad sea. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Pues muchas gracias a todos ustedes. Yo los invito para que la siguiente semana me acompañen en el programa de La Hora del Notario. Es un programa de información jurídica y de servicio social. Les habló su amigo el notario Jorge Ramos Campirán, notario 125 del Estado de México, con residencia en Metepec, Estado de México. Y como siempre, sigamos caminando por el camino de la vida. Quiero dejarles, como final, un video que me llegó hoy en la mañana por redes sociales de una chica española. Véanlo, se los dejo aquí. Que tenga usted una excelente tarde. Era el 11 de marzo del 2020. Las calles estaban vacías, las tiendas cerradas, la gente ya no salía. Pero la primavera no lo sabía. Y las flores seguían floreciendo, y el sol brillando, y las golondrinas volviendo.
y el cielo se coloreaba de rosa y de azul. Por la mañana se amasaba el pan y se horneaban los bizcochos. Oscurecía siempre más tarde y por la mañana las luces entraban pronto a través de las ventanas. Era el 11 de marzo de 2020 y los jóvenes estudiaban conectados. Y por la tarde la ineludible cita para jugar a las cartas. Era el año en que solo se podía salir de compras. Después de un rato cerraron todo, también las oficinas. El ejército comenzaba a vigilar las salidas y las fronteras, porque ya no había más espacio para todos en los hospitales, y la gente se enfermaba. Pero en la primavera no lo sabía, y los brotes seguían saliendo. Era el 11 de marzo del 2020, y todo el mundo estaba en cuarentena obligada. Los abuelos, las familias y también los jóvenes. Entonces el miedo se hizo real, y todos los días parecían iguales. Pero la primavera no lo sabía y las rosas volvieron a florecer. El placer de comer juntos fue descubierto otra vez, de escribir dejando libre la imaginación, de leer volando con la fantasía. Hubo quien aprendió un nuevo idioma, quien comenzó a estudiar y quien volvió a tomar el último examen que faltaba para la tesis, quien entendió que estaba amando de verdad separado de la vida, quien dejó de hacer tratos con la ignorancia, quien cerró la oficina y abrió una taberna con solo 8 asientos, quien dejó a su novia para gritar al mundo el amor por su mejor amigo. Hubo quien se convirtió en médico para ayudar a cualquiera que lo necesitara mañana. Fue el año en el que se entendió la importancia de la salud y de los afectos. El año en que el mundo pareció pararse y la economía desplomarse. Pero la primavera no lo sabía y las flores dieron paso a los frutos. Y entonces llegó el día de la liberación. Estábamos viendo la tele y el primer ministro dijo a Redes Unificadas que la emergencia había terminado y que el virus había pasado, que todos los italianos juntos habían ganado. Y entonces salimos a la calle con lágrimas en los ojos, sin mascarillas ni guantes, abrazando a nuestro vecino como si fuera nuestro hermano. Y fue entonces que llegó el verano. Porque en la primavera no lo sabía y seguía estando ahí, a pesar de todo, a pesar del virus, a pesar del miedo, a pesar de la muerte. La primavera no lo sabía y enseñó a todos la fuerza de la vida.